Buen día, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Bueno, vamos a ver distintos métodos de medición de respuesta en frecuencia, es decir, de obtener la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior en amplificadores. Y vamos a medir la respuesta en frecuencia de este amplificador. Primero lo vamos a hacer por el método clásico, el de barrido en frecuencia, donde le inyectamos al amplificador una señal de entrada senoidal de amplitud constante y le vamos variando la frecuencia. Lo importante es buscar una frecuencia intermedia, digamos 2, 3, 4, 5 kHz seguramente. Le mantenemos a esa señal senoidal la amplitud constante y le vamos variando la frecuencia. Empezamos a partir de esa frecuencia media a bajar la frecuencia y vemos que la tensión de salida se mantiene en amplitud constante, pero a partir de determinado valor de frecuencia, cuando seguimos bajando la frecuencia, observamos en la salida que la tensión empieza a disminuir. A partir de ahí empezamos a tener más cuidado, seguimos bajando la frecuencia y vamos viendo que la tensión de salida va bajando. Cuando llega a 0,707 el máximo, nos detenemos, porque estamos allí en frecuencia de corte inferior. Los 0,707 se producen porque cae 20 logaritmos de 0,707 es menos 3 dB. Cae menos 3 dB la señal de salida. O caen a 1 sobre raíz de 2 del máximo. 1 sobre raíz de 2 también es 0,707. En realidad lo que se hace en baja frecuencia y en alta también es aproximar el amplificador a un simple filtro RC. En baja frecuencia lo aproximamos a un filtro pasa alto, porque los capacitores que molestan, las capacidades que molestan, son las que están en serie con la señal de entrada. A medida que la frecuencia baja, la reactancia del capacitor aumenta y deja pasar con mayor dificultad las señales de baja frecuencia. Entonces la tensión de salida empieza a caer. En cambio, en alta frecuencia hacemos un proceso inverso, ¿sí? Empezamos a aumentar la frecuencia de entrada, la amplitud siempre la mantenemos constante, hasta observar en la salida otra vez que la tensión empieza a caer y cuando cae a 0,707 del máximo nos detenemos y ahí anotamos la frecuencia. Esa va a ser la frecuencia de corte superior. Tanto en la frecuencia de corte inferior como en la superior, el desfasaje entre la tensión de entrada y la tensión de salida, que es senoidal, va a ser de 45 grados. En la frecuencia de corte superior, en realidad los capacitores que molestan son los capacitores que están en derivación. Es decir, la señal de entrada, cuando aumenta la frecuencia, empieza a derivarse a tierra, a masa, a través de esas capacidades que están en derivación y no dejan llegar la señal a la salida. Por eso la tensión de salida cae. Esto es por el método de barrido. Existen otros métodos, ¿sí? Como es el de medición por índice de flecha, ¿sí? O también el de rise time para respuesta en alta frecuencia. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que ocurre en realidad es que digamos, a frecuencia de corte, si nosotros aproximamos el circuito a un simple filtro RC y queremos calcular la impedancia de entrada, ¿sí? La impedancia de entrada va a ser R más 1 sobre J omega C, o R menos J sobre omega C. A frecuencia de corte, ¿qué es lo que ocurre con la impedancia de entrada? Con la impedancia también, que la parte real es igual a la parte imaginaria, módulo. Es decir, en este caso, 1 sobre omega C vale también R. Entonces, a frecuencia de corte, la impedancia de entrada, la parte real y la parte imaginaria tienen el mismo valor absoluto. Entonces, si nosotros dibujamos la impedancia de entrada en un gráfico, en el triángulo de impedancias, tenemos la parte real, que es R, y la parte imaginaria, menos J, entonces una flecha hacia abajo, sobre omega C.
Pero ¿cuánto vale este cateto? También vale R. Entonces, la parte real vale R y la parte imaginaria vale R, entonces tenemos un triángulo isósceles. Y todos catetos tienen el mismo valor, son de la misma magnitud. La hipotenusa entonces, ¿cuánto vale por Pitágoras? La raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que también es R. Entonces, raíz cuadrada de 2R al cuadrado. Nos queda raíz de 2R. La hipotenusa es raíz de 2 veces más grande que los catetos. O los catetos son raíz de 2 veces más chicos que la hipotenusa. Si nosotros este triángulo de impedancia lo multiplicamos por la corriente, obtenemos un triángulo de tensiones, donde R por I es la tensión en la resistencia, ¿sí? Y R por I es la tensión en la resistencia. Y la corriente por XC nos va a dar la tensión en el capacitor. En este caso, la tensión en el capacitor y la tensión en la resistencia a frecuencia de corte son iguales. Entonces acá tenemos la tensión en la resistencia, acá tenemos en otro cateto la tensión en el capacitor, que van a ser iguales, y en la hipotenusa tenemos Z total por la corriente, es decir, vamos a tener la tensión total, la tensión de entrada. Entonces vemos que a frecuencia de corte, la tensión en la resistencia y la tensión en el capacitor son iguales, ¿sí? Pero son raíz de 2 veces más chicas que la hipotenusa, que la tensión de entrada. Entonces ahí aparece el famoso raíz de 2 veces más chico, 1 sobre raíz de 2, 0,707 de la frecuencia de corte, y 20 logaritmos de 0,707 es menos 3 dB. Bueno, entonces vamos a hacer una medición. La respuesta en frecuencia de este amplificador por el método de barrido. Vamos a medir la frecuencia de corte inferior. Ahora estamos inyectando entonces una señal senoidal de más o menos 960 milivolts pico a pico para obtener a la salida 10 volts pico a pico número redondo. La frecuencia a la que estamos trabajando con la señal de entrada es de, ahí se ve, de 5 kHz. Bueno, vamos a ir bajando la frecuencia para obtener en la salida la tensión de 7,07 volts más o menos. ¿Sí? Vamos a ver cómo estamos por ahí. No, estamos en 9 volts. Vamos a ir bajando más. Ahí nos vamos a ir subiendo ahora un poco más. Más o menos ahí estamos, en 7,2 volts, tendría que ser 7,07, pero más o menos es ese valor. La frecuencia a la cual estamos, a ver si se llega a ver, es 235 Hz más o menos. 236 prácticamente, ¿sí? Frecuencia de corte inferior. Bueno, ahora vamos a medir la frecuencia de corte superior. Vamos a medir la respuesta en frecuencia de este amplificador. La respuesta en alta frecuencia de corte superior, por el método de barrido por señal senoidal. Estamos inyectando una señal senoidal de 5 kHz y una amplitud de 96 mV pico a pico, para tener en la salida un número redondo de tensión de 1 volt pico a pico. La frecuencia se puede ver que es de 5 kHz. Lo que vamos a ir haciendo es subir la frecuencia hasta obtener en la salida una caída de menos 3 dB. Es decir, que la tensión de salida caiga a 0,707 el máximo. En este caso caiga a 707 milivolts. Entonces vamos a ir aumentando la frecuencia, ¿sí? Y vamos viendo, a ver, vamos a ajustar un poco para ver mejor la señal. Bueno, podemos seguir subiendo, porque la tensión de salida vemos que está en 840. A ver ahí, la tensión de salida está en 760. Bueno, ahí ya estamos próximos. Entonces vamos a ir subiendo con más cuidado.
más o menos hay que llegar a 707 el valor, ¿sí? Bueno, ahí nos pasamos, ¿sí? Entonces volvemos atrás un poco. Ahí estamos más o menos, ¿sí? Ahí estamos, más o menos 704 milivolts, 712, 707 debería ser, pero ese valor ya con el error está bien. Entonces la frecuencia de corte superior en este amplificador es de prácticamente 84 kHz. Frecuencia de corte superior. Bueno, entonces ya tenemos la frecuencia de corte inferior y superior, pero hay que tener cuidado cuando uno mide la frecuencia de corte superior, de inyectar una señal de bajo nivel para que la salida no sea de demasiada amplitud, porque puede tener problemas por el slew rate. Entonces puede aparecer una triangulación y eso no es correcto. Por ejemplo, lo vamos a mostrar en el siguiente video. Y la frecuencia de corte superior, lo que vamos a tener que hacer es bajar el nivel de la tensión de entrada, así baja el nivel de tensión de salida, porque cuando aumentemos la frecuencia va a empezar a triangular por el slew rate. Es decir, si empezamos a subir la frecuencia, vamos a ver que la señal se empieza a transformar en una señal triangular. Es decir, tenemos demasiada amplitud. Vamos a tener que bajar la amplitud al orden de los milivolts. Sí, por eso no hay que inyectar una señal demasiado fuerte, ¿sí? Para que no interfiera en la medición el problema del slew rate. Vamos a ver qué es lo que ocurre si nosotros ahora le inyectamos una señal rectangular. Vamos a ver que el amplificador a distintas frecuencias, la señal de salida va a tener distintas formas. Veamos cómo ocurre, cuáles son las formas de onda para una excitación, una entrada rectangular. Observemos cuando a un amplificador le vamos inyectando una señal rectangular de distinta frecuencia. Ahora tenemos una frecuencia de aproximadamente 300 Hz. Vamos a ir aumentando esa frecuencia, ¿sí? Y vamos a ir viendo qué va sucediendo, ¿sí? Si ustedes se fijan, cada vez la caída es más lineal, ¿sí? Ustedes pueden observar, si bien es una caída exponencial, pero a esta frecuencia ya prácticamente parece una caída lineal. Entonces acá ya podríamos medir más o menos a 1,5, 1,6 kHz el índice de flecha. Si seguimos aumentando, bueno, vemos que la caída en 2 kHz lineal sería óptimo, ¿sí? El índice de flecha es el porcentaje de esta caída que se utiliza para medir frecuencia de corte, que vamos a ver enseguida, o si no en otro video. Pero ¿qué ocurre si aumentamos mucho la frecuencia? Si aumentamos mucho la frecuencia, vamos a ver que cambia la forma de onda y empieza a parecerse a la carga de un capacitor. Es una exponencial creciente, ¿sí? Como la carga de un capacitor. ¿Sí? También acá tenemos que buscar una frecuencia tal que se vea como la carga de un capacitor, pero tiene que llegar a cargarse. No debe ser una exponencial creciente como la que estamos viendo acá, donde el capacitor no llega a cargarse. Entonces tiene que ser más o menos de esta forma para medir el rise time. Bueno, ahora vamos a seguir con la medición, ¿sí? Pero por índice de flecha y por rise time. Corte superior a través del rise time. Para eso tenemos que inyectar una señal rectangular de 50% de ciclo de actividad a la entrada. Para medir la frecuencia de corte inferior de este circuito, de este amplificador, vamos a utilizar el método de
la flecha, el índice de flecha. Entonces hay que medir la flecha, ¿sí? El porcentaje de caída. Esa flecha hay que multiplicarlo por la frecuencia de entrada, donde tenemos que ver a la salida una caída lineal, no exponencial, y eso hay que dividirlo por 3,14. Acá en el osciloscopio tenemos esos datos. ¿Sí? Estamos ingresando una señal rectangular de ciclo de actividad 50%, ¿sí? Y en la salida podemos observar una caída lineal. La frecuencia que tenemos de entrada, obviamente es la misma en la salida, es de 2 kHz. Y acá está la indicación de los cursores. El delta B es de 220 mV y el cursor A indica el valor pico, que es de 610 mV. Con esos valores podemos hacer los cálculos para obtener la frecuencia de corte inferior. Bueno, y ahora vamos a medir la frecuencia de corte superior a través del rise time. Para medir la respuesta en alta frecuencia por el método del rise time, tenemos que ir subiendo la frecuencia y observar en la salida una exponencial creciente, y hay que medir el rise time, el tiempo que tarda la señal de salida en pasar del 10 al 90% del valor máximo. ¿Sí? Pero tenemos que ver la señal exponencial creciente. Vamos a ir aumentando la frecuencia, a ver, y ya empezamos a ver la exponencial creciente. Vamos a aumentarla más hasta llegar a un número redondo. Por ejemplo, ahí estamos en 20 kHz, ¿sí? Y se puede observar en la salida, más o menos con los cursores, ¿sí? El tiempo que tarda la señal en pasar del 10 al 90%. ¿Sí? El rise time, ahí lo está indicando, es más o menos de 3,90 microsegundos. ¿Sí? Bueno, con esos datos podemos obtener la frecuencia de corte superior, 0,35 dividido en el rise time. Que más o menos lo consideramos en el orden de los 4 microsegundos. Bueno, acá para el rise time tenemos una foto donde podemos ver claramente el rise time, el tiempo que tarda la señal pasar del 10 al 90% del valor final. Más o menos 4,08 microsegundos. Y también, entonces 0,35 dividido rise time, tenemos la frecuencia de corte superior. Y para medir la frecuencia de corte inferior a través del índice de flecha, el índice de flecha lo podemos calcular como el delta B, 220 mV, dividido valor pico, 610 mV. ¿Sí? Tenemos el porcentaje o índice de flecha. Eso lo multiplicamos por la frecuencia de la señal, 2 kHz, y lo dividimos por pi. Y ahí obtenemos la frecuencia de corte inferior. Y con esto vimos todos los métodos para medir respuesta en frecuencia de corte inferior y frecuencia de corte superior de distintos circuitos. Lo aplicamos a un amplificador con amplificador operacionales. Bueno, será hasta un próximo encuentro. Chau, chau.